Bueno, vamos a dedicar un poco de tiempo a lo que son las ondas electromagnéticas, que como habíamos comentado, es un tipo especial de onda que es capaz de propagarse en el vacío, donde, bueno, la velocidad de propagación en el vacío la llamamos c, porque es una de las constantes de la naturaleza y es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es capaz de dar una vuelta a la Tierra alrededor de... Perdón, es capaz de dar 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Entonces, la rapidez es muy, muy grande, pero finita. Y entonces esta sección va dedicada a que la luz es un un tipo particular de onda y tiene propiedades bien importantes. Algo que dijo Fermat hace un tiempo resume lo que vamos a ver hoy, que es conocido eso por el principio de Fermat, que dice que la luz siempre va a tratar de tomar el menor camino posible entre dos puntos. Entonces, si tenemos un punto A y un punto B, nunca va a ser este tipo de trayectoria, sino que siempre va a ir en línea recta, siempre tratando de disminuir entonces la distancia recorrida. Este es el que es verdad y este es el que no. Entonces la luz recorrerá siempre el menor camino posible. Y entonces todo lo que vamos a ver en este rato está relacionado a eso. En particular este principio nos va a tener consecuencias en lo que son el principio de reflexión y el principio de refracción. Entonces en lo que es la reflexión, como siempre va a tratar de tomar el menor camino posible entre dos puntos, después de haberse reflejado, entonces estas dos cosas se traducen en algo, que si tenemos una superficie, entonces si tenemos una superficie, supongamos que esta es la superficie de contacto, esto puede tomarse en cualquier, o por lo menos si hacemos un zoom al momento de que la luz incida ahí, entonces va a ser más o menos esto, y va a reflejarse. La idea está en que uno puede determinar esto, caracterizarlo bien, si uno define una normal a la superficie, y uno define entonces el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Lo que nos dice entonces el principio, que responde a lo que nos decía Fermat, es que como la luz trata de tomar el menor camino posible, en este caso desde A hasta B, siguiendo entonces esta trayectoria en la que venía, entonces para que eso se cumpla, el principio de reflexión nos dice que estos dos ángulos de incidencia y reflexión, que son los ángulos medidos desde la normal en el punto de contacto con la superficie, entonces los ángulos son iguales. Esto bien. Ahora, para hablar de la otra parte, de lo que es la refracción, vamos a tomar más o menos la misma medida. Entonces, para la refracción, ahí sí. La refracción, recordemos que es la capacidad de una onda de transmitirse de un medio a otro, cambiando su velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación debería ser de alguna manera un parámetro para, para poder cambiar, ¿sí? Cambiar de dirección y de velocidad. Entonces si acá tenemos una superficie, una interfaz en realidad, por ejemplo acá podríamos tener un medio 1
y un medio 2 acá. Podríamos pensar que es agua y aire. Entonces la luz va a venir hacia un lado. Y lo interesante es que cambia de dirección. Si entonces trazamos la normal, como habíamos hecho previamente con la reflexión, acá podemos medir dos ángulos. Entonces uno es el ángulo de incidencia y el otro es el ángulo de refracción, se llama. Ahora, ¿cómo caracterizamos esto? Bueno, un medio lo podemos caracterizar con algo que nosotros conocemos como índice de refracción. Se llama entonces índice de refracción. Y lo definimos como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío, que es una constante, con la velocidad de la luz en el medio que estamos estudiando. Entonces, como la velocidad de la luz en los medios es siempre menor a la velocidad de la luz en el vacío, entonces este parámetro es siempre mayor a 1, y el caso particular es en un n igual a 1 cuando se está en el vacío. El aire es un poquito mayor que 1, es 1,0 algo quizás, pero es distinto de 1. Pero es muy cercano, así que siempre se puede hacer una primera aproximación como que estuviera en el vacío, pensando en el aire. Y entonces cada medio se caracteriza por un índice de refracción. Y entonces aquí habrá un índice de refracción 1, n sub 1, y otro n sub 2. Lo que aparece usando el principio de Fermat al cambiar de un punto a otro, digamos de un punto A hasta un punto B de nuevo, pero al cambiar de medio se conoce como ley de Snell. Y lo que nos dice entonces la ley es que los ángulos de incidencia y de refracción pueden relacionarse. Entonces, nuevamente, si hacemos el dibujo, la superficie, la normal, el vector de incidencia y el de refracción, recordar que siempre están medidos respecto a la normal, a la superficie de contacto. Aquí tenemos nuestros índices de refracción. Entonces, lo que dice la ley de Snell es que siempre hay una relación que se va a cumplir cuando hay un cambio de medio, y que es que el índice de refracción por el seno del ángulo que hace respecto a la normal en los dos lados. Mejor vamos a cambiar un poco la notación y no les vamos a llamar ángulo de incidencia y reflexión, sino que les vamos a llamar ángulo 1 y ángulo 2, que son los respectivos ángulos. Entonces, respecto a la normal en cada medio. Y entonces esto debería mantenerse constante. Y siempre entonces que hay un cambio de medio se va a satisfacer esta relación. Otro dato interesante es que este índice de refracción depende de la frecuencia. Entonces el índice de refracción, además de depender del medio, depende de la frecuencia. Y en el caso de la luz, la frecuencia es un sinónimo del color. En el caso de la luz. En el caso del sonido, la frecuencia es un sinónimo de qué tan agudo es el sonido, o grave. Aquí hay un ejemplo entonces de lo que son los colores. Ahí está. Bueno, recordar entonces que la velocidad de propagación, supongamos que está en el vacío, entonces la velocidad de la luz va a ser la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, podemos expresar todo esto, frecuencia entre la longitud de onda, o sea, velocidad de la luz entre la longitud de onda igual a la frecuencia. Y entonces aquí tenemos una imagen de cómo son las distintas longitudes de onda
y podemos comparar entonces con las frecuencias en los distintos colores que hay en el visible, ¿sí? El color más bajo que nosotros podemos detectar es el rojo, que tiene una longitud de onda más grande. ¿Cómo sabemos eso? Porque, bueno, aquí está, supone que si tomamos un punto y vemos el ciclo completo, esta distancia es mayor que, por ejemplo, para el naranjo y extremadamente mayor que para el ciclo del violeta. Y eso entonces nos hace ver acá que si como la longitud de onda, perdón, es mayor para el rojo, entonces la frecuencia del color rojo es menor. Y si vamos haciendo esto, nos vamos a dar cuenta que como las longitudes de onda son menor, entonces las frecuencias se van haciendo más grandes. Y entonces nuestro espectro visible está entre el rojo y el violeta, que en el fondo son los colores que hay en el arco iris. Aquí hay una imagen entonces con los distintos espectros posibles que hay en la luz, que en realidad son muchos. Vamos a ir entonces desde los valores con menor frecuencia a mayor frecuencia, que es lo que están acá. Con menor frecuencia, acá, bueno, dice frecuencia extremadamente baja. Después onda media larga, onda corta, que son ondas de radio en general. Igual son de frecuencias bajas y longitudes de onda relativamente grandes. Si se fijan acá, frecuencia extremadamente baja, por ejemplo, tenemos del orden de 10 a la 7 metros. Acá estamos del orden de 10 a la 3 metros, del orden de los kilómetros entonces. Ondas de radar o microondas ya son del orden de los centímetros, que es más o menos lo que está acá. El infrarrojo, ya estamos cerca entonces del espectro visible, y todavía esta zona nosotros no la podemos ver. Aquí estamos en el orden de los micrómetros, o sea, 1 dividido un 10 con 6 ceros. Y aquí entonces entramos a nuestro espectro visible, donde la longitud de onda más grande que podemos ver, o la frecuencia más baja que podemos detectar con nuestra vista, es de 750 nanómetros. Un nano, por si acaso, es un prefijo de 10 a la menos 9, significado que es como 1 dividido con un 10 con 9 ceros al lado. De ahí tenemos desde el rojo, vamos hasta el naranjo, el amarillo, verde, celeste, azul y violeta, que es entonces el último color que nosotros podemos ver, donde la longitud de onda es de 400 nanómetros. Y entonces las frecuencias acá, bueno, son del orden de 10 a la 15 Hz. Un Hz es un ciclo por segundo, entonces son 10 con 5, o sea, con 15 ceros al lado, ciclos por cada segundo, más o menos lo que nosotros podemos ver acá. Y después de aquí en adelante, entonces, ya no podemos detectar nada. Están los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y los rayos cósmicos, donde entonces también podemos ver sus longitudes de onda. Si pensamos que la longitud de onda nos establece más o menos el rango en los que podría haber una interacción, aquí vemos que hay pocas interacciones. Acá, como les comentaba en el video previo, están las ondas de microondas. El infrarrojo ya esto okay, se puede detectar. Y los rayos cósmicos, por ejemplo, las frecuencias son de 10 a la menos 15. Ni siquiera las cosas a nivel cuántico, quizás el núcleo atómico, están dentro de ese rango de frecuencia. Entonces es muy difícil interactuar con estas ondas de rayos cósmicos. Aquí en esta imagen entonces está nuestro espectro visible y bueno, lo que podemos ver y no podemos ver. Y está entonces el ejemplo de con qué tipo de cosas se podría aproximar la longitud de onda y por lo tanto podrían interactuar. Por ejemplo, aquí en el ultravioleta, en 10 a la menos 8 metros, o frecuencias de 10 a la 16 Hz, pueden interactuar con moléculas. Los rayos X ya podrían interactuar con átomos entonces. Y los rayos gamma, de 10 a la menos 12, son del orden del núcleo atómico. Es extremadamente complicado que interactúen con algo. Y de hecho cuando interactúan entonces tienen tanta energía que pueden, por ejemplo,
interactuar con el núcleo atómico. Ahora hay otras ondas que son de baja frecuencia, que entonces el orden de interacción acá es del orden de edificio, de a la 3 metros son en realidad un kilómetro. Otro detalle es que la frecuencia puede asociarse a la energía que tiene la onda, en el caso de la luz. Entonces acá están las ondas de baja energía hasta llegar a las de mucha energía. Y aquí está el caso de las ondas en el violeta, que son las más energéticas que nosotros podemos ver. Algo que descubrió Newton sobre los colores, porque hasta el momento hemos comentado solamente colores azul, violeta, rojo, naranjo, pero no hemos hablado de los colores blanco y negro, que en realidad son problemas en nuestra capacidad para poder sentir esas frecuencias, para poder detectarlas. El negro es un caso de ondas que nosotros no podemos detectar, que son de baja frecuencia. En cambio, la luz, o sea, el color blanco viene a ser una mezcla de todos los colores conocidos, y entonces son de frecuencias que tampoco podemos detectar, pero están por sobre el violeta entonces. Y que la luz blanca es una mezcla de todos los colores. Eso fue lo que entendió Newton a través de lo que se conoce como el disco de Newton. En este video se muestra cómo los colores pueden formar el blanco. Entonces, bueno, ahí hay un disco que se pinta con los colores del arco iris, y bueno, por el momento no se logra ver mucho. Sin embargo, cuando lo pinta ya con una frecuencia mucho mayor, si se fijan, hay muchos mini arcoiris acá. Aquí sí ya es interesante ver el fenómeno, porque efectivamente se responde y se ve el color blanco. Esto es una muestra de lo que hizo Newton y lo que descubrió en esos tiempos, ya hace muchos, muchos años. ¿Cómo fue que descubrió esto? Fue justamente viendo un prisma. Los prismas son una especie de cristales que son capaces de desviar la luz, y como les había comentado previamente, eh, la desvía con los llamados índices de refracción, usando la ley de Snell. Y esos índices de refracción son distintos para cada color, porque son distintos para cada frecuencia. Y entonces son capaces de hacer que se desvíe la luz con distintos ángulos para cada color. Aquí entonces hay un haz de luz que está pasando por un prisma, y entonces es capaz de desviar con distintos colores, o sea, distintos ángulos a los distintos colores, debido a que los índices de refracción son distintos para cada color, y entonces es capaz de separar la luz blanca en los colores del arco iris. De hecho, este fenómeno es el que pasa, por ejemplo, en las gotas de agua cuando se producen los arcoíris. Y entonces hay dos fenómenos que pasan en, en ese momento. Porque la luz es capaz de entonces separarse en los distintos colores, generando el arco iris, pero además, como las superficies de la gota es una superficie, por lo tanto hay una parte de las ondas de luz que pasan por ahí que se reflejan. Y entonces, en algunos casos son capaces de generar dos arcoíris. A eso se le conoce entonces como arcoíris doble. Este es como el arcoíris primario. Y el otro es este que está acá, que es el arcoíris secundario. Y notar entonces que hay una inversión de los colores. Acá empieza el violeta y acá empieza el violeta por el otro extremo. Y eso se debe entonces a la reflexión interna que hay dentro de la gota, lo que produce entonces el fenómeno del doble arcoíris. Esas entonces son las propiedades que tiene en particular la onda electromagnética que puede estudiarse. Y todo bajo entonces las dos leyes de la reflexión y la refracción.